A ver, hay autos que se miden en caballos de fuerza, ¿no? Pero hay otros que se miden por la fuerza de un sueño. Y en la Argentina de la posguerra nació un auto que no estaba pensado solo para andar por las calles, sino para, literalmente, construir un país. No era solo fierro y motor, ¿eh? Era la promesa de la soberanía industrial, pero sobre ruedas. Esta es la increíble historia del justicialista. Y mírenlo, aquí está, el justicialista Gran Sport. Sí, a primera vista parece un auto deportivo clásico de los años 50, ¿verdad? Pero es que es mucho, muchísimo más que eso. Es la culminación de todo un proyecto de país. La prueba física de que Argentina, sí, podía diseñar, podía innovar y hasta competir con los grandes del mundo. Es como dicen, la joya de la corona. Y su historia refleja la audacia de una época increíble. Bueno, en los próximos minutos vamos a meternos de lleno en su historia. Veremos el sueño tecnonacionalista que lo impulsó, cómo nació este auto del pueblo, toda la familia de vehículos que se creó, su final tan abrupto y el legado que, créanme, nos va a sorprender. Ok, para entender de dónde sale el justicialista, tenemos que viajar en el tiempo. Pensemos en la Argentina de la posguerra, con Juan Domingo Perón en la presidencia. En ese momento había una idea muy fuerte en el ambiente, una idea que lo cambió todo, el tecnonacionalismo. ¿Qué significaba esto? Algo muy simple pero a la vez muy potente, que la verdadera independencia de un país ya no se jugaba solo en lo militar, sino en las fábricas. La soberanía, o sea, el poder real, venía de poder crear tu propia tecnología. Y ojo, que este sueño no salió de la nada, ¿eh? Tenía una base muy sólida en la industria aeronáutica. Todo empezó con una fábrica militar de aviones, allá por 1927, pero con el tiempo fue creciendo y transformándose hasta convertirse en el IAME, un complejo industrial estatal pero gigantesco. Imaginen el salto, pasaron de ser unos pocos cientos de obreros a casi 14,000 personas trabajando ahí. Era, sin exagerar, una potencia industrial lista para lo que viniera. Y lo que vemos acá no son simples galpones, no, son los cimientos de ese sueño. El Estado puso todo para levantar estos hangares del IAME, el lugar donde se iba a cocinar la nueva industria argentina. Pensemos un segundo en esto. La misma gente, los mismos ingenieros y técnicos que hasta ayer diseñaban aviones de combate, de repente tenían una misión completamente nueva: poner sobre ruedas a todo un país. Y en medio de todo este proyecto gigante, hubo un momento clave. Uno de esos que definen la historia. El sector privado como que no se animaba, dudaba. Entonces, el brigadier San Martín, que era el director del IAME, se le planta al presidente Perón y le dice, así, directamente: «General, si usted me permite, yo le voy a fabricar automóviles en el país». ¡Wow! De repente ya no era una simple política de Estado, era algo personal. Era la palabra de un hombre. Claro, con esa promesa sobre la mesa, la presión era tremenda. El gobierno ya había intentado convencer a las automotrices de afuera para que fabricaran acá, pero no hubo caso. Le dijeron que no. Así que ante la negativa, el Estado, a través del IAME, decidió hacer lo que parecía imposible. ¿No quieren fabricar ustedes? Lo hacemos nosotros. Y con el tiempo corriendo, la jugada fue muy inteligente. Hicieron lo que se llama ingeniería inversa. ¿Qué es eso? Agarraron un auto alemán, un DKW, que era conocido por ser simple y confiable, y lo desarmaron pieza por pieza para entender cómo funcionaba. Pero, y esto es fundamental, el objetivo nunca fue copiarlo y ya. El plan era aprender de él para poder mejorarlo. Y acá es donde se ve el ingenio argentino en su máxima expresión. El equipo vio el motor original, que era de 2 cilindros, y básicamente dijeron: «Nosotros podemos hacer algo mejor que esto». Y lo hicieron. Crearon el M800, un motor totalmente nuevo, de 4 cilindros, 100% diseñado acá, que era más potente que el alemán. O sea, esto ya no era copiar, esto era innovación pura, con sello argentino. Pero el auto no solo tenía un corazón argentino, también tenía una facha increíble, un estilo propio. Nada que ver con el diseño alemán original. La carrocería la hicieron los diseñadores de aviones, que se inspiraron en las líneas súper elegantes del Chevrolet del 51. El resultado final fue una mezcla espectacular, la mecánica alemana, pero mejorada, un look con todo el estilo americano de la época y un espíritu, un alma totalmente argentina. Pero claro, la idea no era quedarse con un solo modelo.
Para motorizar a un país entero necesitas más que eso. La visión del IAME era mucho más ambiciosa. Querían crear toda una familia de vehículos, uno para cada necesidad de la gente en Argentina. Y así fue como nació una línea completísima. Tenían el sedán, el auto familiar, la pick-up, la famosa chatita, y el furgón para el laburo de todos los días, el rastrojero, que era un tanque de guerra para el campo. Y por supuesto, como para demostrar de lo que eran capaces, la joya de la corona, el Gran Sport. Y bueno, si el sedán era la promesa de lo que se podía hacer, el Gran Sport fue la confirmación, fue la frutilla del postre. Acá es donde todo el proyecto gritó, miren de lo que somos capaces. No querían hacer solo un auto popular, querían demostrarle al mundo que podían crear una verdadera obra de arte tanto en tecnología como en diseño. Y acá, por favor, presten atención a los detalles, porque son una locura. La carrocería era de fibra de vidrio. Escuchen bien, esto convirtió a Argentina en el segundo país del mundo en usar esta tecnología en un auto, de producción, justo después del legendario Corvette de Estados Unidos. Y por si fuera poco, debajo del capó le pusieron un motor Porsche. Era tan avanzado, tan elegante, que se ganó un premio de diseño en el Waldorf Astoria de Nueva York en 1954. Estamos hablando de vanguardia mundial, pero hecha en Córdoba, Argentina. Y a pesar de todo esto, de ser una maravilla tecnológica, ¿saben cuántos se hicieron? Solamente 167. 167 unidades. Ese número tan chiquito es mucho más que un dato de producción. Es como el anuncio de que algo malo iba a pasar. Es la razón por la que estos autos hoy son piezas de museo. Son una leyenda. Pero justo ahí, cuando estaban en su mejor momento, cuando el potencial parecía infinito, la historia dio un volantazo. Todo ese empuje, toda esa innovación, se frenó de golpe, en seco. En septiembre de 1955, un golpe de Estado, la autodenominada Revolución Libertadora, derroca al gobierno. Y con ese quiebre político, el sueño industrial argentino recibió un golpe del que no se recuperaría. El destino del justicialista ya estaba escrito. Y las medidas que se tomaron después fueron inmediatas y muy simbólicas. Lo primero, les sacaron el nombre. Por decreto militar se prohibió la palabra justicialista. El auto pasó a llamarse Graciela. Después le arrancaron el corazón. Chau al innovador motor argentino M800. En su lugar le pusieron uno importado, de Alemania Oriental. En cuestión de meses, borraron sistemáticamente toda la identidad del proyecto. Y al final llegó la orden definitiva: cancelar toda la producción. El Gran Sport, la pick-up, el furgón, todos desaparecieron de las líneas de montaje. Para siempre. El sueño se había terminado. Pero, ¿fue de verdad el final de la historia? A ver, los autos desaparecieron de las calles, eso es cierto, pero el verdadero impacto de este proyecto fue mucho más allá. Dejó un legado que, de alguna manera, sigue vivo hoy. Es que el proyecto justicialista, en el fondo, nunca se trató solamente de hacer autos. Se trataba de construir una industria de cero. El IAME creó una red de más de 300 empresas que fabricaban las partes. Formó a miles de técnicos y obreros súper especializados y montó una infraestructura que antes sencillamente no existía en el país. Esa fue la verdadera herencia. Años más tarde, cuando gigantes como Fiat o Mercedes-Benz vinieron a instalarse en Argentina, ¿sobre qué base construyeron? Sobre esos cimientos que había dejado el IAME. Así que sí, el justicialista como auto desapareció, pero la industria que ayudó a nacer, esa sobrevivió. Y al final, la gran pregunta que nos deja toda esta historia es esa. El justicialista demostró que era posible, que Argentina podía desarrollar su propia tecnología, que podía innovar al nivel de los mejores del mundo y que podía levantar una industria desde la nada. La pregunta que todavía queda flotando en el aire es: ¿qué sería hoy de la industria automotriz argentina si a ese sueño nunca lo hubieran interrumpido?